Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin. Hoy, 30 de julio. A estas horas podemos ver una, una continuación de la recuperación en el precio que hemos estado teniendo durante los últimos días. Hoy, siendo fin de semana, vamos a intentar hacer un repaso de todo lo más importante que ha estado ocurriendo y vamos a realizar la proyección que tenemos para el mes de agosto y en adelante, porque son dos cosas muy diferentes. La proyección a mediano plazo tiene en todas las mejores perspectivas de ser fuertemente alcista, sin necesariamente llegar a superar fuertes resistencias por la parte superior. Como les estaba mencionando, los $31.200 sería un excelente punto para toma de beneficios o entrar al corto. Y nos encontramos bastante lejos de ese punto. Pudiera no llegar incluso el precio hasta ese nivel, pero ese viene siendo el único nivel en el que yo me sentiría bastante tranquilo de vender o vender en el futuro, es decir, a partir de septiembre. ¿Vender qué? Vender futuros, porque no tengo absolutamente nada, si no tengo cartera armada, tengo es precisamente las intenciones de abrir posiciones con apalancamiento en futuros, dadas las condiciones que el mercado está interpretando y las cuales vamos a estar hablando bastante detenidamente el día de hoy. Fíjense, vamos a verlo primero a nivel técnico. A nivel técnico, no pudiéramos decir que estamos teniendo precisamente un muy buen día. Y lo digo específicamente porque estamos en la zona en donde el precio de Bitcoin siempre está siendo rechazado recientemente, en lo que son los $24.000. Ha sido rechazado en una oportunidad y podemos ver que durante todos estos días, cada vez que el precio intenta alcanzar los $24.000, encuentra una resistencia. La resistencia que yo consideraba, y bueno, lo puedo mantener, más importante, son los 25.500, $25.700, por ser la proyección de este triángulo de consolidación que les he estado comentando anteriormente. Pero parece que el precio nunca termina de llegar hasta ese punto y se da la vuelta. Al mismo tiempo, viendo simplemente la formación de la vela que estamos viendo el día de hoy, ya parece que va a cerrar o en este nivel o en negativo. Y eso sería pues precisamente darme a mí una indicación de que se pudiera estar dando la vuelta para lo que puede ser los primeros días de agosto, específicamente el 1 de agosto, que puede ser un día bastante peligroso por los datos del PMI a nivel de Estados Unidos y de Europa. Esas caídas se compran. O esa es mi opinión. Recuerden que esto no es un canal de asesoría financiera, pero esa caída se compraría. ¿Por qué? Vamos a verlo con mucho detenimiento. Esta vela en forma de martillo invertido es lo que me hace pensar que en estos mismos momentos y durante el fin de semana puede que lo que el mercado esté descontando es una toma de beneficios por todo el movimiento alcista que hemos estado teniendo, que ha sido bastante fuerte. No más. No se está descontando que sea el final de algún tipo de movimiento, ni tampoco estoy encontrando ninguna formación de agotamiento a nivel de indicadores. Fíjate bien, ¿qué es lo que estoy viendo a nivel de indicadores? Lo que es el esquisito momentum me está diciendo claramente que no tengo ninguna tendencia, ya que la línea amarilla se encuentra por debajo del punto 23, que es esta línea horizontal blanca. Cuando me encuentro esa línea amarilla por debajo de esa línea blanca, significa que no hay tendencia, sino que estamos en un rango y que normalmente pues los rangos tienden a ser las zonas de consolidación para los movimientos que van a preceder. Y en este caso, viendo que tengo una formación donde lo que estoy viendo son máximos crecientes, mínimos crecientes, perdón, mínimos crecientes y máximos crecientes también por la parte de arriba, pues intuyo que lo que el mercado está intentando decir es que cuando el rango lateral se termine de romper, se va a romper al alza. Este indicador de la parte de abajo, que son las bandas de Bollinger visualizadas desde una manera muchísimo más práctica. En el primer comentario de este video les explico por qué lo uso en vez de usar las típicas bandas de Bollinger. Me deja ver claramente que se están cerrando las bandas de Bollinger y eso se interpreta siempre como que el mercado está en una zona de consolidación. Y estoy viendo que mientras se está consolidando simultáneamente, el precio, que es esta línea blanca, se está acercando a la banda superior.
En otras palabras, que la probabilidad más alta es que cuando vuelva a tener una volatilidad en incremento, es decir, cuando las bandas de Bollinger nuevamente se vuelvan a abrir, lo abran por la parte superior del precio, es decir, en un movimiento al alza. De todas maneras, no estoy viendo absolutamente ninguna pista que me indique a mí que se están expandiendo las bandas. Lo que estoy viendo es que se están contrayendo, pero entonces, a nivel de indicadores, uno que trabaja de una manera muy distinta al otro, me están diciendo los dos que todavía estamos en una zona de consolidación. La consolidación a nivel de price action se acabó desde hace muchísimo tiempo. Se perdió desde aquí. Se perdió desde que el precio rompe al alza los $22.500. Justamente cuando salimos de los 21.700, que era esta zona de acá, la parte inferior del rango, y nos montamos en este movimiento, ya automáticamente por price action ya no estamos en una zona de consolidación. Es por eso que el análisis simple del precio sin el uso de indicadores siempre se adelanta y es mucho más fiable. Pero estas confirmaciones son bastante útiles. De todas maneras, recuerden que las bandas de Bollinger son muy, muy útiles, o en mi caso, la forma práctica que las tengo de verlo es como un indicador que me ayuda a ver patrones de regreso a las medias. Es decir, en mercados laterales, este es el bingo mío. Mientras que el indicador del esquisito momentum es un indicador de tendencia, al igual que el Ishimoku que se encuentra en el fondo. El Ishimoku tiende a ser el más lento, pero el más fiable. Y el Ishimoku todavía no está en gráfico diario en nivel alcista. Es más, le falta bastante, porque tendría que llegar el Chikou, que es esta línea verde que va con retraso, siguiendo al precio, tendría que superar la nube. Y la nube se encuentra bastante arriba, al menos actualmente. Dentro de unos pocos días, muy probablemente sí ya sea más fácil que la rompa al alza, pero muy, muy a grandes rasgos podríamos decir que dentro de una semana el precio, si se encontrara por encima de los 25.000 dólares, muy probablemente podríamos ver un movimiento alcista de rebote hasta la media, como estamos en gráfico diario, a la media de 200 periodos, que se encuentra en los 34.000 dólares. O sea, que desde los 25.000, que en el gráfico diario cerrara dentro de una semana en esa zona, me estaría dando una fuerte indicación alcista con una alta fiabilidad, pero estamos lejos de eso. Es decir, al tener el Ishimoku justamente esa propiedad de tener el precio y los días considerados desde el Chikou como un filtro adicional, se hace bastante complicado. Como les digo, tienen que pasar varios días para que la línea verde pueda alcanzar este punto de la parte superior. Y a partir de ahí esperar la confirmación, que viene siendo un par de días más, justamente con la línea verde por encima de la nube. Es bastante fiable, pero es bastante lento. Por eso es que el price action es el que a nivel técnico como tal, ha marcado la pauta alcista de primero que los demás y hasta ahora parece ser el que mejor siempre se ha comportado. Es más, mucha gente realmente hace trading sin ningún tipo de indicadores y eso está muy bien. Realmente los indicadores técnicos son indicaciones, pero no son de obligatorio cumplimiento. A mí personalmente me parece que me brindan suficiente información. Sin embargo, los tengo de maneras muy opacas. Del mismo modo, las medias móviles son bastante fiables e importantes como soportes o resistencias, pero no son la panacea, no son la respuesta a todo. Entonces, y ya muy resumiendo, podemos ver que en el gráfico diario estamos viendo que si no fuera por este pequeño martillo invertido, podríamos decir que estamos en una tendencia que va a comenzar a ser alcista muy próximamente y que solamente le faltaría terminarse de confirmar, eh, o mejor dicho, buscar el objetivo de ventas, porque para comprar todas las caídas serían buenísimas para comprar. ¿A partir de qué punto podríamos anular ese escenario alcista? Que eso es lo más importante, porque si las caídas son para comprar, las caídas hasta dónde? Porque a partir de cierto punto ya no valdría la pena porque estaríamos operando contra tendencia y comenzaría una tendencia bajista. Muy sencillo, compañeros. El precio ya no puede volver a formar un nuevo mínimo por debajo del anterior, es decir, por debajo de los 20.500 dólares.
Tenemos muchísimo margen por la parte de arriba para pensar que el precio si cae es para seguirse recuperando y continuar el movimiento alcista. Vamos a intentar verlo de todas maneras en temporalidades más pequeñas y vamos a hablar de noticias que apoyan un poco esa teoría. Fíjense, a nivel del gráfico de 4 horas, el que justamente me puede dar las indicaciones para la próxima semana, seguimos en el movimiento, en la continuación del movimiento alcista que estuvimos hablando desde mi último video. Fíjense, mi último video lo ejecuté en esta zona. Cuando les estaba comentando, el precio estaba en los $23.000 y yo les estaba diciendo que a nivel del Ichimoku ya tenía el Chikou por la parte superior de todas las medias móviles y al mismo tiempo el precio también, por lo que ya no habría ninguna duda en que la tendencia iba a continuar siendo alcista. Ahora bien, en este punto en donde se encuentra actualmente, estoy viendo esta envolvente que no me gusta para nada y muy de la mano con esa envolvente estoy viendo la pauta de agotamiento del movimiento alcista en el indicador de momento. También puedo ver, pues precisamente, que ya no se ha girado aún, pero no debe tardar la línea amarilla del indicador de momento también en darse la vuelta, por lo que muy probablemente la finalización en esta temporalidad más pequeña ya se esté viendo un poco agotada y muy probablemente vaya de la mano con algún tipo de toma de beneficios en el gráfico mensual que es el que se va a cerrar es el día de mañana. Y de la mano con eso, el día lunes, que les digo, tenemos los datos del PMI, que son datos que van a salir muy mal y a diferencia de otros datos que salen muy mal y el mercado lo interpreta de manera positiva, los PMI les recuerdo que son las compras que están realizando las principales compañías encuestadas en los países en donde se publican, por lo que ellos estarían simplemente anticipándose a la probabilidad de que no se esté comprando o no se esté vendiendo mercancía, indicando con más fuerza la probabilidad de una desaceleración económica, ¿sí? Entonces, va un poco de la mano con eso, pensar que entre el cierre de mes de mañana y el PMI del lunes vamos a tener unas excelentes zonas de compra de futuros. Esa es exactamente mi expectativa que puedo comentar acerca del corto plazo. Ahora, hablando un poco del mediano plazo, también tenemos que ser alcistas, es decir, tanto en el gráfico como les digo, diario, que estamos viendo que a nivel de indicadores y técnico no estamos nada mal, con pequeñas confirmaciones por faltar, pero de todas maneras las caídas por price action ya se compran, lo que les acabo de decir. A mediano plazo también hay que decir algo muy importante que está sucediendo. Fíjense, la subida que están dando Bitcoin y las criptomonedas no es una subida aislada. Me refiero específicamente a lo que está descontando el mercado de bonos. Se está conformando en todas las temporalidades un hombro cabeza a hombro, que es una de las figuras técnicas más usuales que tienden a darse cuando se llega a la culminación de una tendencia. Fíjense, este es el hombro izquierdo, la cabeza y este es el hombro. ¿Qué pasa? El día viernes ya se termina de dar un cierre por debajo. El día jueves, mejor dicho, y el día viernes no recupera la directriz. Nos encontramos más o menos como lo que se comenzó a conformar a finales de mayo. Podríamos decir entonces el día lunes que si comenzamos a ver que las rentabilidades siguen cayendo, muy probablemente comiencen una tendencia bajista muy fuerte. Si las rentabilidades de los bonos caen, es porque se comienza a consumir un riesgo, de manera que las criptomonedas van a tener un rally alcista de mercado bajista. Esa viene siendo la probabilidad más alta que podemos especular. Ahora bien, cómo se dibujaría? Permítanme, voy a explicárselo detenidamente. No entiendo que aquí me está dando aquí como un error y no me quiere dibujar la línea de tendencia. ¿Por qué? Listo. Ahora sí, continuando. Simplemente dibujando lo que es la parte de la cabeza con la directriz del movimiento alcista y al verse perdido, yo trazo la cabeza hacia abajo y podemos entonces esperar que el bono, por ejemplo, de 2 años comience a cotizar a los mismos niveles que se encontraba a finales de marzo, en el punto del 2,14%. En el de 10 años podemos ver algo muy parecido y se mediría de la misma manera.
anticipándose muy probablemente a que viene un fuerte mercado alcista para los bonos y caída de sus rentabilidades. En el caso del bono a 10 años, hasta el 2,07%. Eso sería extremadamente positivo para los mercados de riesgo, porque actualmente lo que se había estado descontando es que aunque sean los bonos del tesoro, que no tienen nada que ver con la rentabilidad de las compañías, nadie los quería. Se entró en un mercado bajista de los bonos que fue muy de la mano con el mercado bajista de los mercados y de las criptomonedas. Eso es lo principal que tendríamos que comenzar a descontar actualmente, que se están dando del mismo modo como las rupturas de las directrices del precio de las criptomonedas rompe al alza. También los mercados de bonos están dando las caídas en sus rentabilidades. Esto es muy positivo para los mercados. Y del mismo modo, el S&P 500 también está dando unas excelentes pistas. Fíjense, también hizo un movimiento muy parecido al de Bitcoin, de consolidación por la parte inferior o en una especie de triángulo, y lo rompe al alza. Tiene un pequeño pullback y actualmente ya se encuentra incluso hasta por encima de la media de 100 periodos. Ya esto es bastante positivo y la próxima resistencia la va a encontrar entre los 4.184 y los 4.200. Yo creo que los 4.200 ya sería una zona en donde el precio del S&P 500 habría alcanzado su objetivo y puede lateralizar, no necesariamente caer, pero muy de la mano con eso, el movimiento alcista que le falta va a ser acompañado por todos los mercados. Del mismo modo también el Nasdaq, absolutamente todos los indicadores que podamos ver están dando unas señales bastante positivas para lo que son las próximas semanas. Por ejemplo, el VIX, el mercado de la volatilidad, el que mide precisamente que cada vez que el VIX cae, las criptomonedas suben, y cada vez que el VIX sube, las criptomonedas bajan. Miren cómo va en una continuación de una tendencia bajista. Es muy normal que el VIX se mantenga en años normales, no en este año, por debajo de la zona de los 20 puntos, ¿sí? Esa es la zona de un mercado que no es volátil. Y las tendencias alcistas y sustentables normalmente se dan con un VIX por debajo de los 20 puntos. Ahora bien, estando un poco por encima, pero camino y después de romper esta directriz de soporte y resistencia que parecía haber sido la que estaba moviendo el precio del VIX, la cotización del VIX, mejor dicho, al alza o a la baja, al perderla, me parece que es bastante seguro que va a tener una continuación del movimiento, que incluso el VIX pudiera recuperar esa directriz en los 24 puntos y para seguir cayendo, más o menos como lo que estuvo haciendo en abril, para luego en mayo volverá, justamente la pierde a finales de marzo y luego justamente comienza a luchar contra ella antes del movimiento alcista, pero si se dan cuenta también en este punto la intento respetar. Primero fue soporte, luego fue resistencia, luego se volvió soporte otra vez, aquí fue soporte levemente y ahora se ha perdido. La tenemos como resistencia a favor de un movimiento alcista y mientras el VIX siga cayendo, esto va a seguir teniendo buena pinta. Recuerden que todo lo que estamos viendo lo estamos viendo también en el gráfico diario, por lo que no tendríamos absolutamente ninguna pista a nivel técnico de que otros mercados nos están señalando problemas. Pero este es el gráfico diario. En el gráfico semanal podríamos pensar que todo esto es solamente parte de un rebote. Fíjense, es como darle la vuelta a la moneda totalmente cuando cambiamos lo que son los indicadores. Es decir, a nivel semanal lo podemos ver claramente. La pendiente que está dando es negativa en el ADX. Recuerden la línea amarilla que mide las tendencias. Cuando la línea amarilla va de subida, porque hay el comienzo de una tendencia o no. Aquí podemos ver el agotamiento de una tendencia. El agotamiento de una tendencia anterior que fue alcista, pero no necesariamente para cuando se comience a girar al alza nos va a dar una señal clara. Es decir, hay que esperar. Simplemente a nivel de gráfico semanal hay que esperar. Es más, a nivel semanal también tenemos algo bastante positivo y es que en el punto 21,77, es decir, un poquito por encima de donde está, tiene la media de 200.
El VIX ha logrado romper a la baja la media de 200 periodos, lo cual estaría también confirmando que tenemos muchas resistencias por la parte de arriba que no van a dejar que la volatilidad sea un problema, sino que vamos probablemente a entrar en un movimiento alcista, al menos en el corto plazo. Pero como les digo, los problemas pueden terminar viniendo cuando regrese a alguna formación de tendencia. Aquí está el Valle Rojo en formación, pero justamente si se dan cuenta, los movimientos en el VIX tienden a darse la vuelta con mucha violencia. Es decir, vamos a ver un claro ejemplo. Se dan las formaciones del Valle Rojo y se comienzan estas tendencias de caídas en la volatilidad. Y si se dan cuenta, estamos visualizando todo lo que fue el mercado alcista del 2000 a partir del crash. Este fue el crash. Miren cómo sube la volatilidad con muchísima fuerza. A partir de que ya nos encierran y comienza la cuarentena, comienza una caída en la volatilidad y comienza a generar cada vez mínimos más bajos. Y también del mismo modo podemos ver ya cuando la tendencia alcista a partir de diciembre comienza a ser bastante fuerte para todo el 2021, podemos ver eh, la formación de un ligero valle rojo permanente, pero no con fuerza. Y ahí podemos ver la tendencia alcista de la línea amarilla. Eso vendría siendo extremadamente positivo y es así como se maneja normalmente un mercado alcista. Es decir, que el valle rojo es el único valle que se ve y es bastante positivo permanentemente. La formación de mínimos nunca son muy mínimos, siempre va a existir volatilidad en los mercados, pero actualmente lo que estamos viendo no es que la línea amarilla está subiendo mientras cae el precio. Lo que estamos viendo es que la línea amarilla cae porque no hay ninguna tendencia, es decir, se ha agotado la tendencia alcista que tenía previamente de todas las caídas que hemos tenido y esa fuerza puede volver no necesariamente al alza para el VIX y baja para los mercados, pero tampoco lo contrario. No podemos decir que va a comenzar una fuerte tendencia alcista porque no hay a nivel de indicadores ninguna pista. Tal vez a nivel de price action, sí, como les digo, se ve que se está cayendo y una formación semanal constante de mínimos cada vez más mínimos. Pero de todas maneras va a llegar a algún punto en donde siempre se va a terminar dando la vuelta. Pensar el VIX me está dando la pista más clara, bueno, es que el VIX es uno de los más difíciles de interpretar a nivel de análisis técnico, porque es muy volátil, justamente. Ahora, ¿qué podemos ver y cuáles son más fáciles de interpretar en ese sentido? El SP500, por ejemplo. El SP500 nos dice claramente que tenemos la línea amarilla con fuerza al alza para una tendencia bajista. Y aquí ya podemos ver que ha llegado a su punto máximo y comienza a decaer. Cuando la línea amarilla comienza a decaer, como les digo, es que se comienza a conformar un lateral. Y en este caso, pues tiene que rebotar al alza para perder la tendencia bajista. Eso es lo que a nivel de indicadores podemos ver que está ocurriendo. Al mismo tiempo podemos ver el oscurecimiento del valle rojo, lo que indica que vamos a regresar directamente a las medias, como también lo podemos ver directamente que estamos en la media de 100 periodos. No se podría descartar que llegara el movimiento alcista, continuara incluso un poco más, porque como estamos en gráfico semanal, podemos ver que el rebote aún no ha sido lo suficientemente sustancial. O a nivel de altura, ya sea, fíjense, la media de 50 periodos que se encuentra en los 4.350, o no, o simplemente que se mantenga muy lateral, muy cerca de la zona en donde se encuentra, dándole el tiempo, que es la clave del asunto, necesario para luego continuar con una futura tendencia. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy interpretando? Que estamos en un rebote alcista de temporalidades superiores y que va muy de la mano de absolutamente todos los mercados de riesgo que se ven involucrados, entre ellos las criptomonedas. En el caso del Bitcoin también, solamente que aún no tenemos ese oscurecimiento. Pero como ya se los estuve dibujando en la última oportunidad, podemos ver incluso aquí la formación de una divergencia, ya que este valle es más grande que este y el precio el caso más bien fue un mínimo más mínimo, por lo que luego de esa formación, de esa divergencia, puedo comenzar a pensar que se está comenzando a construir es una tendencia. Y a nivel de las bandas de Bollinger, tendríamos que verlo un poco de cerca porque se ve muy pequeño. Pudiéramos estar diciendo que vamos a buscar la media de 50 periodos en el gráfico semanal
Todo indica, bueno, en este caso sería demasiado alcista y pronunciado pensar que vamos a subir hasta los $42.000. Amanecerá y veremos, pero pensar que simplemente el precio va a continuar con un movimiento alcista hasta los 33.000 tiene muchísimo más sentido para mí. A partir de ahí, que luego comenzara una tendencia alcista es otra cosa. De todas maneras, podemos ver también a nivel de las bandas de Bollinger que no ha finalizado la ampliación de las bandas. Cada semana está saliendo, la banda sigue todavía en proceso de expansión, como intentando decir que en el gráfico semanal la tendencia bajista aún ni siquiera ha comenzado la consolidación. Bueno, del mismo modo podemos ver que no ha comenzado la consolidación porque no ni está, la línea amarilla sigue subiendo cada semana y al mismo tiempo no ha formado el oscurecimiento del Valle Rojo. Pudiéramos decir que algunas criptomonedas como Bitcoin aún no han dado ese paso, pero Ethereum, a diferencia, sí ya se puede ver el oscurecimiento del Valle Rojo y podemos ver el comienzo de la caída, como en el SP 500, de la tendencia. Entonces, a nivel de indicadores, pues podemos comenzar a pensar que estamos entrando en un rebote alcista para temporalidades superiores. Nada más. ¿Por qué me encuentro tan negativo acerca de lo que el mercado está intentando descontar? ¿Por qué no puede ser este el fondo del mercado para irnos nuevamente hasta los 60.000 o $100.000? La respuesta es muy sencilla, porque no hay evidencia de que la inflación que tengamos actualmente vaya a remitir al punto en que la Reserva Federal espera. Voy a intentar colocar el gráfico de Bitcoin y en una temporalidad más pequeña mientras les comienzo a hablar entonces ya de análisis fundamental. Este mercado alcista comienza, si lo recuerdan con detenimiento, vamos a buscar el mínimo más mínimo. Aquí, justamente, y luego se forma esta envolvente alcista. No, ni siquiera, hay que verlo en el gráfico de 4 horas. Pero se lo voy explicando. Con el dato de la inflación, en este punto, cuando se alcanza el mínimo de los 18.880 precio de Binance en los futuros, justo con el dato de la inflación el día 13 de julio, el mercado vemos que tiene muchísima volatilidad y en ese mismo momento, cuando se alcanza ese máximo en el precio de la inflación, el mercado comienza a descontar que se ha tocado techo en la inflación. Y puede que así haya sido, pero es que una cosa es que se haya tocado el techo en la inflación anualizada. Otra cosa muy diferente es que la inflación desde que se toque el techo baje hasta el 2%, que es el punto en donde la Reserva Federal espera que llegue para nuevamente comenzar a generar estímulos monetarios que fueron los que llevaron al precio de Bitcoin desde los $3.000 del crash hasta los $68.000, ¿sí? Todo el movimiento que tuvieron las criptomonedas fue un exceso de liquidez monetaria que, según la masa Zavala, simplemente cuando se forman excesos de liquidez en los mercados se tienden a crear burbujas. No estoy diciendo que Bitcoin sea una burbuja, estoy diciendo que alcanzó el precio de una burbuja y que puede volver a tener ese precio de burbuja y llegar a 100.000, por supuesto que sí. Cuando el escenario se repita, cuando tengamos nuevamente una lluvia de liquidez a nuestro favor. Y actualmente lo que el mercado está descontando es que, ya se llegó al techo de la inflación va a caer, entonces la Reserva Federal va a regalar dinero. No, 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 no. La inflación puede haber tocado techo para comenzar un largo proceso de caída desde el 9.7 hasta el 2%. Y a partir de que se alcance ese objetivo es que vamos a tener un movimiento alcista. Fíjense, el mercado, en vez de continuar su movimiento bajista que llevaba desde noviembre cada vez que daba el dato de la inflación, esta vela fue clave y se los estuve comentando en mis videos para saber que se avecinaba un probable fue lo que dije, movimiento alcista. Y luego de que tuvimos la ruptura de la directriz principal, que es esta línea gris, que ataba los máximos decrecientes desde abril, es que yo comienzo a decir que este movimiento es alcista y es inapelable. Y ya no había absolutamente ningún tipo de duda, que no era una locura que se estaba dando en el mercado por especulaciones equivocadas, sino que esto ya tenía sustento.
Y luego nuevamente comenzamos a ver esta caída a la directriz, en donde yo le dije que esta caída era, ya estas caídas sí se compran para continuar subiendo, confirmando el movimiento anterior y que iba de la mano con lo que estaba realizando Jerome Powell recientemente en lo que iba a ser la subida de tasas de interés. Jerome Powell fue bastante claro. Realmente la Reserva Federal está diciendo las cosas como son, pero el mercado está intentando interpretar lo que quiere. Jerome Powell fue claro y dijo que esperaba que la inflación subyacente, que es la inflación más difícil de mantener, de volatilizar, ya sea al alza o a la baja, sea la que se mueva y que se mueva hacia abajo. Esa es la inflación que no corresponde con datos que tengan que ver, influenciados, mejor dicho. Es la inflación que no contempla a energía ni alimentos. Y esa inflación por ningún lado se ve que haya remitido o que vaya a remitir en el corto plazo y que incluso remitiendo se requiere de que alcance un nivel lo suficientemente bajo hasta aproximadamente las expectativas de ellos es que la inflación comience a girar nuevamente en torno al 2%. Entonces, pensar que se ha alcanzado el piso en el mercado, no. Yo creo que vamos a estar comenzando ya en temporalidades superiores, es decir, lo que viene siendo el análisis para septiembre, octubre, final de año y comienzos del próximo, es en un gran lateral que va a ir fácilmente desde los $33.000 hasta los $17.000 nuevamente. ¿Sí? Donde vamos, cuando se comience a subir, todo el mundo, así como está haciendo actualmente, el mercado ya comienza a descontar y tiene miedo a perderse la subida porque esto ya es to the moon. Y cuando comienza a caer nuevamente van a aparecer los fatalistas que van a decir que Bitcoin siempre fue una burbuja y que se va a cero. Pues los dos se equivocan. Vamos a dejar un gran proceso de consolidación de largo plazo, dándonos excelentes oportunidades de trading si estamos visualizando el time frame, la temporalidad adecuada. La temporalidad adecuada es saber que en las partes de abajo se compra y en las partes de arriba se vende. Se vende arriba sin miedo a pensar que esto se va a ir a la luna y se compra abajo sin miedo de que esto se va a ir a cero. Siempre con un plan o una estrategia. Pues mis estrategias de trading ya yo las he compartido muy transparentemente y de manera gratuita con ustedes, que son los videos de la lista de reproducción del primer comentario. Pero, como ya bien saben, yo estoy cero en el spot, 100% en futuros. No es esa la forma más tranquila, ni siquiera es la más rentable de operar, pero sí en un mercado bajista. Porque cuando me salí en diciembre, actualmente me salí como con miedo y al mismo tiempo fui como que de los pocos porque era el único que no decía 100.000 y moon, parecían una vaca rebuznando. Eh, Ese es el punto, sin miedo, en base a una estrategia de análisis fundamental. Y cuando ya el técnico te está diciendo, despabila, despierta, pues abres los ojos, recapacitas y haces lo que te corresponde. Y actualmente lo que corresponde es, no se puede seguir siendo bajista, hay que ser alcista, pero sin ser ciego. Y cuando venga la segunda vuelta del mercado bajista, es en donde yo voy a armar cartera. No estoy muy seguro todavía de cómo va a ser o cuál va a ser el catalizador negativo. Probablemente sea descubrir que la Reserva Federal no va a bajar las tasas de interés pasado mañana. Es decir, las tasas de interés se tienden a mover de una manera curva. Es decir, no en los últimos años o precisamente no en la última subida, pero cuando se comienza un ciclo de subidas de este tipo de interés, hace un movimiento de este estilo y luego se queda aquí y luego comienzan unas bajadas ligeras y luego una bajada profunda porque el mercado colapsa. Siempre más o menos esta la estructura. Son subiditas, subiditas y luego este es el punto que el mercado está descontando que no existe. O sea, todo el mundo cree que las subidas van a ser así y así. Y esto no va a pasar. Esto no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Simplemente por el hecho de que para que ocurriese eso, la inflación tendría que milagrosamente haber remitido para no volver nunca jamás. Algo que hasta ahora no tenemos absolutamente ninguna pista. Hay buenas señales que dicen que probablemente se ha tocado el techo en la inflación. Eso no significa que la inflación haya llegado al punto que la Reserva Federal quiere. Y vuelvo y repito, eso vendría siendo específicamente a lo que yo me estoy refiriendo.
a que no le están dando tiempo a la Reserva Federal para que la inflación alcance ese punto de no voy ni a subir ni a bajar, sino voy a mirar. Y este punto muy probablemente comienza en diciembre del 2022. Y este punto muy probablemente llega es en julio del 2023. Son números, son expectativas que yo manejo. Este de diciembre sí está escrito en piedra. La última subida es o en enero del 2023 o es en diciembre. De por sí, solamente se queda que el tramo de subida, este pedacito de subida que le queda a los tipos de interés, es de solamente 0,9. Es decir, ya no se puede seguir subiendo los tipos de interés a 0, a 0,75 o un punto completo. No, actualmente, cuando mucho, el mercado va a subir solamente 0,9, no va a subir más. Eso es bastante positivo, saber que ya estamos en prácticamente el borde superior del ciclo de subida. Pero ¿y dónde está este lateral? ¿Dónde está? El mercado pareciera que creyera que esto no va a existir. Y esto, les recuerdo, compañeros, o mejor dicho, para los que no lo saben, es lo más peligroso que existe. Porque todos los mercados siempre terminan crasheando en algún punto en el lateral de las subidas de las tasas de interés. El mercado nunca crashea cuando suben las tasas de interés. Opción A, nunca suben las tasas de interés mientras hay una recesión, aunque en este caso sí, estamos metidos en una recesión y están subiendo las tasas de interés. Pero como nunca es ese el escenario, las subidas de las tasas de interés siempre van de la mano con un apoyo de suficiente liquidez y que el mercado está muy positivo para caer en forma de dinámica de crash. Es decir, una caída del S&P 500 de un solo día de aproximadamente el 10%. Eso no lo hemos vivido este año, aunque hemos tenido unas caídas bastante fuertes de manera prolongada, no hemos tenido un solo día de crash. Y es porque no tienden a subir las tasas de interés cuando estamos en una recesión, aunque en este caso sí. ¿Y ahora qué pasa? Cuando se alcanza justamente ese punto que les estoy intentando decir, ese tránsito, cuando ya las tasas de interés están muy altas y nunca las vuelven a bajar, ellos simplemente siempre se quedan mirando y cuando llega algún punto, algún catalizador negativo, ya sea que los intereses que están dando los bonos es muy bajo y los mercados de riesgo ya no siguen subiendo, siempre algo ocurre y ellos comienzan a bajar las tasas de interés primero un poco y luego así. Aquí donde ya tú dices, oh Dios, se me quemó el arroz, pero estamos muy lejos de este punto. Este punto ya lo conocemos, está entre diciembre y enero, pero la Reserva Federal no nos ha dicho cuánto va a durar esto, no nos ha dicho absolutamente nada referente a este pequeño o largo tramo de posibilidades de compra por la parte inferior. Sí, no estoy hablando de que va a haber un crash en el mercado. Estoy hablando que siempre el mercado termina mostrando muchísimos problemas cuando las tasas de interés llegan a la parte de arriba del rango y ahí es en donde muy probablemente vamos a entrar en la parte baja del rango amplio que les estoy intentando hablar el día de hoy. Sí, es decir, vamos a intentar ponerlo en el gráfico mensual y dibujarlo así, sí, como si tuviéramos una bola de cristal, pues simplemente con la intención de ser educativo y con la intención de dejar claro un plan que se pueda trazar. Fíjense, vamos a ver un gráfico de Bitcoin que tenga una temporalidad un poco más amplia. Lo tengo justamente por acá. Criptomoneda, este gráfico de Bitcoin sí me va a mostrar suficiente información. Eso es. Fíjense, en este gráfico si pudiéramos verlo de una mejor manera. Mejor es el semanal. En el semanal sí voy a poder trazar hacia adelante. ¿Qué es lo que pudiera pasar durante los próximos días? Se sigue descontando que la Reserva Federal, como ya la inflación tocó techo, va a bajar las tasas de interés pasado mañana. Y luego, a partir de que comienza a llegar septiembre, fíjense que es la fecha que dice por la parte de abajo, comienzan algún tipo de problemas bilaterales. Y luego la Reserva Federal nos sale con agua fría y les recuerdo que a partir de septiembre se duplica la cantidad de bonos que va a comenzar a vender la Reserva Federal por parte de la reducción de balance. Y ese movimiento alcista súper esperado que yo contemplaba porque íbamos a continuar cayendo, no ocurre. Sino entonces más bien comienza a deshacer las posiciones alcistas que se están construyendo en este momento previo al rally de diciembre y se comienza a caer nuevamente, tal vez hasta un mínimo inferior sin irse muy lejos, pero lo suficiente como para que todo el mundo diga que nos vamos a cero.
Y comienza entonces nuevamente aquí un movimiento de diciembre de aprovechar las gangas, y luego en diciembre ya no llega a ningún lado. Aquí viene aquí llega justamente la próxima reunión importante. Justamente esta reunión de septiembre es fundamental para confirmar esta caída. Porque donde la Reserva Federal en septiembre digan, no, ya la inflación llegó a cero y ahora podemos regalar dinero, pues obviamente se descarta la caída. Pero muy probablemente no ocurra. Pensando en que la inflación va a continuar siendo un problema porque la subyacente, que es la única que ellos están prestando atención, no va a caer, se comenzaría este escenario y luego llegado enero, muy probablemente ellos comienzan a decir que ya terminaron de subir los tipos de interés, todo el mundo va a comenzar a decir que Bitcoin es una burbuja y muy probablemente, no sé si se puedan alcanzar mínimos mucho más mínimos, pero tampoco vamos a irnos tan abajo, simplemente vamos a comenzar a lateralizar y ya a partir aproximadamente, ya sea en abril o en julio, vamos a comenzar a ver la última recuperación final y vamos a ver el mejor momento para una tendencia alcista. Este dibujito medio bobo es exactamente lo que yo creo que va a terminar realizando el mercado en el largo plazo. Bueno, largo plazo es solamente visualización a un año vista, pero es eso. Actualmente, un buen rebote alcista, descontando que la inflación tocó techo, luego una fuerte caída, sabiendo que estábamos esperando que la subyacente llegara a su punto, y luego un lateral prácticamente, si se dan cuenta, estoy hablando de que los precios que vamos a ver en noviembre y en diciembre muy probablemente van a ser los mismos que podamos estar viendo incluso todavía para mayo del 2023. Y cuando den el gatillazo, porque la subyacente ha caído lo suficiente y por fin la Reserva Federal se convence de que es un buen momento propicio para un movimiento alcista, es que vamos a recuperarnos, pero con muchísima fuerza, dándonos las mejores oportunidades de compra. Yo me veo en la obligación de pensar que esto todavía sigue teniendo unas fuertes probabilidades a la baja, no al alza. Es bastante positivo intentar ver lo que el precio estaba haciendo, pero es que nunca, no se ha terminado todavía de descontar todo lo negativo que tenemos por delante. Y al mismo tiempo, el precio solamente, incluso viéndolo en este gráfico semanal, así como se encuentra en este momento, podemos ver es que no se ha recuperado lo suficiente como para pensar que este fue el final. Si nos vamos en el pasado, en el crash del 2018, podemos ver algo que se parece un poco a lo que está ocurriendo actualmente. Si se dan cuenta, el mercado alcanzó su nivel que se llamó burbuja en los $20,000 y luego comenzó a caer con fuerza. Y luego de estar un buen tiempo atrapado, que fue prácticamente, vamos a decirlo, desde mayo del 2018 hasta octubre, hasta noviembre 12, fíjense cómo esa semana de noviembre 12 cae un 12% y a partir de ahí se desploma totalmente un 29,15%. Eso fue justamente comenzar a darse cuenta de que todavía quedaba demasiado tiempo. No era que el precio tenía que caer porque era una obligatoriedad, era que le faltaba mucho tiempo para volver a subir y simplemente muchas personas se salen del mercado intentando esperar en una zona o en un tiempo más positivo a un mercado alcista, que luego se comienza dando 4 meses después, en abril. Este movimiento que se da desde el 12 de noviembre y que se retoma nuevamente en abril al alza, es exactamente las expectativas que yo estoy manejando para el 2023. Pensar que el movimiento alcista previo y que yo había pensado se daría en octubre y sería el final del ciclo bajista, lo postergo porque ahora viene en un intermedio un movimiento alcista que va a ser lo suficientemente importante, aproximadamente hasta los $33,000, para luego, sí, luego tener una continuación del movimiento bajista, porque el mercado no ha terminado de descontar. Muy parecido a lo que ocurre justamente a partir de mayo del 2018 hasta noviembre. Y bueno, compañeros, ese es exactamente el resumen del precio de Bitcoin que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, déjenmela en la caja de comentarios y yo con mucho gusto la aclararé en el análisis que haré para la apertura del día lunes. Espero que terminen de pasar un buen fin de semana, compañeros.
Hasta luego.